que creo que hay que evangelizar desde las redes, creo que hay que estar presente ahí, porque lo que no se hace presente en las redes no existe. Por eso creo que mi actitud es de agradecimiento ante esta maravilla que es este encuentro que vamos a tener hoy y que en el fondo no tiene más que un objetivo. Todos los que estamos relacionados con este mundo, con esta realidad, pues creo que tenemos que hacer presente el Evangelio de Jesús, que es buena noticia siempre, en estos momentos que estamos viviendo y siempre. Por eso vuelvo a repetir que desde esta realidad solamente es agradecer. Especialmente yo creo que es importante que el secretariado de tiempo libre, el secretariado de ocio y también de campamentos, junto con el apostolado seglar y junto también con todo el tema de los que trabajan a nivel de ciencias religiosas, presentar esto que puede ayudarnos a todos. Especialmente a todos los que, vuelvo a repetir, creemos en esta realidad. Yo solo diría como brevísimamente 3 cosas sencillas. La primera es que es una expresión de la presencia de Cristo resucitado en nuestro tiempo y en nuestro mundo. Estamos en tiempo de Pascua, dentro de muy poquito vamos a celebrar ya la ascensión y después el gran fruto de la Pascua, que es el Espíritu Santo. Yo creo que las redes son una realidad interna de la presencia de Cristo resucitado. Si Santa Teresa ya decía de Jesús, Ausi sabe mucho de esto, y ya decía Santa Teresa de Jesús que entre los pucheros está el Señor, también está el Señor entre este mundo difícil a veces y complicado, pero apasionante, que es Internet. Lo segundo es que ahí tiene que estar la Iglesia, tenemos que estar nosotros cada vez creyendo más en ello y cada vez potenciando más toda esta realidad de estar presente. Cuando uno piensa la cantidad de creatividades que ha habido ahora con motivo de la pandemia, ¿no?, de tantos sacerdotes, religiosos, comunidades, parroquias que han estado presentes y han tenido esa creatividad inmensa de llegar. Si no hubiese sido por los medios, si no hubiese sido especialmente por Internet, no hubiese llegado. Y la gente tiene la impresión de que se les ha atendido, de que se ha acercado a su mundo, que has estado con ellos. Y yo creo que en este sentido es también precioso. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos que estar la Iglesia, tenemos que estar los cristianos, porque creemos que verdaderamente la labor puede ser fantástica si somos capaces de estar ahí. Y por último y tercero, pues yo agradezco mucho también en esta línea a Toledo, a la diócesis de Toledo, por este gran esfuerzo que hacen y porque realmente hay que reconocer que se preparan las cosas y que se está dando en el clavo en lo que verdaderamente hoy es necesario. Creo que no nos podemos ir con la que está cayendo por las ramas, sino tenemos que evangelizar en red, tenemos que ir a las redes y ahí tenemos que hacer, como nos dice Jesús, una y otra vez, echar las redes para seguir evangelizando. Así que no tendría mucho más que decir. Estoy encantado de estar con vosotros. Vuelvo a repetir, estoy para aprender y estoy sobre todo para apoyaros y al final también para daros la bendición. Es propio del obispo bendecir. Yo también quiero bendeciros a todos los que hacéis realidad, ¿no? A Héctor, a Palomo, que he visto por ahí, nuestro vicario, también a Carlos y a Isaac. A todos los que realmente detrás de todas estas instituciones hay personas, hay rostros concretos y hacéis una labor tan magnífica. Muchas gracias. Muchas gracias, querido don Francisco, por sus palabras que marcan perfectamente esta jornada. Tiene la palabra don Héctor, el director del Secretariado de Tiempo Libre, que va a dirigir la oración que vamos a tener a continuación. Bueno, bienvenidos a todos, muy buenos días. Vamos a empezar con esta breve oración poniéndonos en presencia del Espíritu Santo. Nos hubiese gustado pues, poder hacerla presencialmente, pero aún así, pues, reunidos como estamos, también está el Señor en medio de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Decírselo al Señor. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Una vez que hemos pedido la intercesión del Espíritu Santo que esté aquí en medio de nosotros, queremos presentaros ahora en este ratito de oración al que es nuestro santo intercesor. Nos gusta siempre que cada proyecto esté apoyado pues, por ese ejemplo que nos anima a evangelizar, que nos anima pues, a usar esta herramienta que son las redes y, en este caso, pues a través del ejemplo de alguna figura importante. Hace pues, tiempo el Papa Francisco ya ha hablado varias veces de este chaval que tenéis en la foto, que es Carlo Acutis, y pues en breve, si Dios quiere, será beatificado. Se ha probado ya su milagro, un milagro por su intercesión. Pues él es el que hoy queremos que conozcáis un poquito más y que toméis como referencia también para la evangelización en las redes sociales. Carlo Acutis fallece con tan solo 15 años de edad a causa de una leucemia fulminante, dejando en la memoria de todos los que le han conocido un gran vacío y una profunda admiración por lo que ha sido su breve, pero a la vez intenso testimonio de vida auténticamente cristiano. Desde que recibió la primera comunión a los 7 años de edad, nunca ha faltado a la cita cotidiana con la Santa Misa. Siempre antes o después de la celebración eucarística, se quedaba delante del sagrario para adorar al Señor presente realmente en el Santísimo Sacramento. La Virgen era su gran confidente y nunca dejaba de honrarla rezando cada día el Santo Rosario. La modernidad y la actualidad de Carlo conjuga perfectamente con su profunda vida eucarística y devoción mariana, que han contribuido a convertirlo en un chico muy especial al que todos admiraban y querían. Suya es la frase: todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Para dirigirse hacia esta meta y no morir como fotocopias, Carlo decía que nuestra brújula tiene que ser siempre la palabra de Dios, con la que tenemos que confrontarnos constantemente.
Pero para una meta tan alta hacen falta medios muy especiales, los sacramentos y la oración. En especial, Carlos situaba en el centro de su vida el sacramento de la Eucaristía, que llamaba mi autopista hacia el cielo. Carlo además estaba muy dotado para todo lo que está relacionado con el mundo de la informática, hasta tal punto que tanto sus amigos como los adultos licenciados en ingeniería informática lo consideraban un genio. Todos se quedaban maravillados por su capacidad de entender los secretos que oculta la informática y a los que solo tienen acceso quienes han realizado estudios universitarios. Los intereses de Carlo abarcaban desde la programación de ordenadores, pasando por el montaje de películas, la creación de sitios web, los periódicos de los que se ocupaba también de la redacción y la maquetación, al voluntariado con los más necesitados, los niños y los ancianos. Resumiendo, era un misterio este joven fiel de la diócesis de Milán, que antes de morir ha sido capaz de ofrecer su sufrimiento al Papa y a la Iglesia. Pues con la intercesión de este joven de 15 años que próximamente será beatificado, siguiendo su ejemplo, queremos hacer nuestra también la palabra de Dios como el alimento cotidiano, como el alimento que nos lleva a estar siempre en presencia de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Vamos a terminar este ratito breve de oración invocando a la Virgen con esta canción, también haciéndola presente y pidiéndole a ella especialmente su intercesión en esta jornada de evangelización en las redes sociales. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Celestial princesa, mírame con compasión. Hoy te doy mi alma, vida y corazón. Lleva mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida.
Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Bueno, damos también las gracias públicamente a Juan Antonio Pérez Revenga, párroco de Alcaudete, por amenizarnos también esta oración con estas dos preciosas canciones. Y os animo a todos pues, a que conozcáis un poquito más de la figura de este chaval, Carlo Acutis, que es muy interesante, pues, como decía, en este tema de la evangelización en las redes sociales. Muchísimas gracias, don Héctor, por esta oración. Es cierto que es insustituible estar en presencia del Señor ante el Sagrario, pero yo creo que a todos nos ha ayudado mucho a ponernos a los pies del Señor y a iniciar con muy buen sabor de boca esta jornada. Muchas gracias. Bien, vamos a dar paso ahora a la presentación de la ponente, no sin antes indicar que podéis desde ya empezar a hacer preguntas en cuanto que comencemos a escuchar su intervención, con el fin de, bueno, pues poder planteárselas después. Las preguntas se pueden formular a través del chat que tienen en la pantalla y al mismo tiempo para los que tienen redes sociales, pues tenemos un hashtag, echad en imperativo, echad las redes, que puede utilizarse para ir tuiteando esta jornada. Mónica Moreno, que es periodista y trabajadora en Cáritas, tiene la palabra para presentar a la ponente. Buenos días. Voy a presentar a Ausi como periodista, como abulense y como madre. Aunque ella envió ayer el currículum, pues leyendo por sus perfiles sociales, los blogs y allá donde colabora, pues he sacado un poco una semblanza. Como periodista, es directora de comunicación de la Diócesis de Ávila, con 17 años de experiencia gestionando la comunicación interna, que para mí es más difícil que la comunicación externa, y la externa. Es periodista de vocación y profesión, convencida, según indica en el portal de COPE, de que transmitir es la mejor vía de las ocupaciones posibles. Presenta y dirige programas en COPE Ávila, donde también es responsable de toda la información socio-religiosa que en ella se emite. Es colaboradora y autora de uno de los blogs de Iglesia, Tiempo de Caminar. También es colaboradora habitual de la linterna de la Iglesia en COPE Nacional. Es muy activa en redes sociales, siempre al servicio de la Iglesia. Yo que la sigo también, pues sus redes sociales son muy personales, con fotografías también muy buenas y sobre todo se nota que no se calla y que interactúa, que es fundamental a la hora de evangelizar en las redes. Como abulense, es de Ávila y, según sus propias palabras, enamorada de su tierra. Recientemente ha sido pregonera de las fiestas de San Segundo, patrón de Ávila. Un pregón que por la situación en la que nos encontramos se ha tenido que hacer de una forma diferente, como lo estamos haciendo hoy, pero que igualmente ha llegado a muchas personas por los canales que en este tiempo de pandemia pues están haciendo llegar a tantas personas la buena noticia. Como abulense y también como periodista recibió el premio Bravo 2015 al trabajo diocesano en medios de comunicación por la cobertura informativa del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa. Y también es madre de 2 princesas que le dan la vida, según ella, y es consciente de que esa es la mejor tarea y el regalo más grande que puede tener. En la presentación de su blog manifiesta que le preocupan los nuevos modelos de comunicación en la familia y entre los jóvenes. Y por último, animar a leer uno de sus escritos que está en el libro Tejer Historias de Publicaciones Claretianas con el título Y resulta que ya éramos felices. Una reflexión sobre lo que echamos de menos en esta larga cuarentena. Según ella, son pequeñas cosas de las que disfrutábamos cada día y que no apreciamos ni valoramos, pero que son las que cada día nos hacen felices. La vida nos regala esta dura prueba de poder convertirnos en mejores personas. Y para seguir convertirnos y para continuar convirtiéndonos en mejores personas, en mejores evangelizadores y en mejores misioneros digitales, damos la bienvenida a esta jornada de Echar las Redes a Ausi Rueda. Gracias. Bueno, pues creo que me toca. Muchas gracias,
Mónica, por esta semblanza que veo que has hecho a partir de mis propias redes, y acabo de ser consciente de todo lo que hay en la red sobre mí, que no es poco y que yo misma lo he escrito, ¿no? Pero cuando lo veo pues todo junto, pues te das cuenta, ¿no? de la presencia que tienes y de la huella, ¿no? que has ido dejando y que espero que sea buena. Efectivamente, soy periodista, soy madre, soy abulense, todo lo que ha comentado Mónica, pero sobre todo soy cristiana. Soy bueno, profundamente creyente, no solo por trabajar donde trabajo en una diócesis, sino que esto viene lógicamente desde bien pequeña. Y esto lo quiero dejar muy claro desde el principio porque creo que es lo que va a marcar, ¿no? Todo el trabajo que podemos hacer en redes sociales, porque al final uno plasma lo que es, lo que siente y lo que tiene, y se puede hacer lo que se lo llaman los jóvenes ahora un poco de postureo, es decir, hacer ver lo que no eres, pero al final, como se suele decir, las mentiras tienen las patas muy cortas, y si no estamos dando lo que somos, al final todo cae por su propio peso, ¿no? Bueno, dicho esto, lo primero agradecer a los organizadores de esta jornada que hayan contado conmigo para poder compartir un ratito algo que ya digo como aviso a navegantes, que no es una ciencia exacta, las redes no son una ciencia exacta, nadie tiene una fórmula de cómo triunfar en redes sociales, sino todos seríamos los mejores influencers del mundo, pero sí por lo menos para compartir mi experiencia. Mi experiencia no solo en esa comunicación interna y externa, y sí, Mónica, tienes toda la razón, la comunicación interna es muchísimo más complicada que la comunicación externa, bastante más difícil. No solo insisto en esa experiencia, sino sobre todo pues, en mi experiencia a través de las redes, ¿no? Yo cuando estudié periodismo no es que las redes estuvieran empezando, es que no existían. Mi primer correo electrónico me lo hice en la biblioteca de la Facultad de Periodismo. O sea, imaginaos bueno, pues cómo ha evolucionado, ¿no? en estos últimos años, 20 años, ¿no? Hace que yo terminé la carrera de periodismo, y cómo ha evolucionado tan rápido. Con esto quiere decir que, como muchos otros de mi generación, hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, a aprender a manejar las redes sociales con mucho ensayo-error, muchos más errores que ensayos, pero hemos ido poquito a poco siendo conscientes sobre todo de la importancia. Empezamos con un cierto escepticismo, pero hemos llegado a una conclusión, y es que son absolutamente necesarias. Como bien dice el nombre de la jornada que habéis ideado, echar las redes, yo siempre digo que hay que echar las redes en la red, porque indudablemente es donde está la gente ahora. Hay que partir de una base, y es que la Iglesia es comunicación en sí misma. Ya no es que se tenga que valer de la comunicación, sino que lo que es en sí la Iglesia, su raíz es comunicación. Desde el mandato evangélico del Señor de id y anunciad a todo el mundo lo que habéis visto y oído, que es lo que hemos de hacer todos los que estamos bautizados desde un primer momento, pues hasta todo lo que pues a lo largo de los tiempos. Dios se está comunicando con nosotros a través de la Iglesia, por tanto todo lo que concierne a la Iglesia es comunicación. Y las redes sociales son, las calificaba Benedicto XVI como unas ocasiones inéditas de diálogo. Son una opción fantástica para que podamos poner esa comunicación y esa comunión entre todos los cristianos. Y no es que tengamos que estar en las redes para aprovecharnos de las redes y comunicar a los demás lo que somos, no es que tengamos que aprovecharnos de ellas, es que tenemos que estar, porque la Iglesia tiene que estar donde está la gente, y la gente ahora mismo se conecta a través de las redes sociales, y gracias a Dios uno de los grandes regalos de esta situación tan anómala que estamos viviendo ha sido ver efectivamente la importancia de las redes en la vida de la Iglesia. Sin estas posibilidades que teníamos, yo muchas veces lo comentaba con familia y con amigos, si esto nos hubiera cogido hace 15, 20 años, las cosas hubieran sido completamente diferentes, no habría esta unión. Yo creo que hay una unión de todos los que formamos parte de la Iglesia muchísimo más fuerte en los últimos meses, incluso sin haber estado físicamente dentro de un templo.
Entonces, creo que ahora es momento para explotar, ¿no?, esta capacidad que tenemos y para darnos cuenta de la misma. Bueno, dicho esto, que suena muy serio, y no me quiero poner tan seria porque quiero que esto sea, bueno, pues eso, compartir con vosotros experiencias y compartir lo que a mí me ha servido y que os pueda servir a vosotros también, ¿no? Yo quiero hablar sobre la importancia de las redes a la hora de crear una comunicación pastoral efectiva en vuestras diócesis, en vuestras delegaciones. Estamos además en un momento, lo ha comentado Isaac al principio, que mañana es el Día Internacional de Internet, pero además confluye otra fecha también muy importante, muy cercana. La semana que viene, aparte de mi santo, María Auxiliadora, es el Día de las Comunicaciones Sociales. Así que yo creo que no hay mejor marco para esta jornada y además, bueno, pues este año se va a hablar mucho de tejer historias, de construir relatos, que es lo que nos ha pedido el Papa Francisco en el mensaje de este año. De eso os va a hablar mi compañero Antonio, que creo que además que está por ahí también, al que le mando un beso enorme y que es un crack en esto de construir historias, así que yo me voy a dedicar a la parte, iba a decir más técnica, bueno, no es cuestión de técnica, pero sí por lo menos a dar esos pequeños pasos de cómo aprovechar las redes o cómo estar en las redes, pero que la esencia sea efectiva. Porque las redes, en principio, tenemos que tener muy claro, os decía antes, que hay que estar en ellas. No un día en un consejo de pastoral a pensar si una diócesis, una delegación o incluso una persona como, bueno, pues como delegado, como responsable de un secretariado, tenga o no que estar. No, ese debate ya hace años que se superó. No hay que pensarse si hay que estar. Sí, hay que estar. Pero hay que estar, hay que ver de qué manera se está, ¿no? ¿Pero por qué hay que estar? Porque a fin de cuentas las redes sociales son una plaza pública. Y una plaza en la que tenemos que intentar generar conversación con los demás para que esa comunicación sea efectiva. Fijaos, yo no sé, las iglesias, claro, depende mucho, lógicamente las iglesias de Ávila no son como las de Toledo, cabe muchísima menos gente, pero aquí, por ejemplo, una misa de una parroquia normal, un domingo, pueda tener como mucho, las veces que más, sin contar comuniones, bodas, etcétera, puedan tener 500 personas la vez que más. Estamos hablando de que Facebook, por ejemplo, tiene ahora mismo más de 2.200 millones de usuarios activos en todo el mundo. YouTube tiene 1.500 millones. Instagram, que ha explotado muchísimo también durante esta pandemia, su utilización tiene más de 1.000 millones. Y pese a lo que se pueda pensar, porque todo el mundo tira de Twitter y quizás sea lo que más llamó la atención y tal, de Twitter está perdiendo seguidores últimamente, pero aún así estamos hablando de 335 millones. O sea, imaginaos la profundidad de campo que tenemos en ese sentido para dirigirnos no solo a nuestro público, entre comillas, nuestro público más fiel o nuestros creyentes, sino a todas aquellas personas que puedan tener alguna inquietud, alguna pregunta sobre la Iglesia o tengan alguna intención de acercarse a ella y que podamos conectar con ellos, algo que no podríamos hacer a través de nuestra Iglesia, ¿no? Estamos entonces hablando de un fenómeno único en la historia en cuanto a dispersión y en cuanto a capacidad, ¿no? Pero claro, ¿hay que estar en redes? Sí. Insisto que es algo que no podemos ni llegarnos a plantear el pensar si sí o si no. Sí, hay que estar, pero no se puede estar de cualquier manera. Quiero decir, no basta con, bueno, pues nos vamos a abrir un perfil en Twitter, nos vamos a abrir un perfil en Facebook y ya está solucionado. No, hay que saber exactamente cómo estar ahí para que esa comunicación sea lo más efectiva posible. Es decir, yo no me planteo, no sé, yo no me levanto un día y digo, quiero ser pastelera, me meto en la cocina, cojo harina, levadura y me creo la mejor pastelera del mundo. Ya lo he intentado en esta cuarentena y no ha surtido efecto. Quiero decir, hay que tener las herramientas para desarrollar cada una de esas profesiones y cada uno de esos cometidos y también en las redes, ¿no? Estamos hablando de contenido de calidad. Por tanto, si hablamos a nivel de diócesis,
Yo creo que esto es algo que se ha visto en los últimos años, la evolución. Yo llevo 17 años en mi diócesis y lo he ido viendo cómo ha ido cambiando esa evolución en la profesionalización, ¿no?, de las delegaciones de medios. Año tras año, pues cada vez, antes era el responsable de comunicación, pues algún sacerdote que le encargaban de este asunto. Bueno, pues cada vez son más o somos más los periodistas que nos dedicamos a esta cuestión. Con las redes pasa un tanto de lo mismo. Antes se las encargaban pues al chico que sabe de ordenadores, al informático. Bueno, pues esto se va poco a poco profesionalizando. Ojo, esto no quiere decir que en una delegación tengáis que tener contratado un periodista para llevar las redes sociales. En fin, cada uno tiene que tener en cuenta sus circunstancias. Esto se habla a nivel sobre todo organizativo de una diócesis o de una empresa incluso, ¿no? Pero en una delegación, en un grupo, en Cáritas, por ejemplo, en Manos Unidas, sí que es verdad que las personas que puedan llevar las redes tienen que tener esa cierta formación, ¿no? Sobre todo, las pautas claves es intentar que esa presencia sea de calidad, como digo, sea efectiva y estemos dando un contenido que a la gente le atraiga, ¿no? Yo os había preparado un poco lo que creo que puede funcionar y lo que creo que debiéramos evitar, ¿no?, en esas redes, que es lo que yo creo que nos puede valer a todos un poco más práctico. Lo primero, las redes sociales no son una agenda de la diócesis, no son una agenda de una delegación, no son una agenda de lo que estamos haciendo, que también, pero no en exclusiva. Quiero decir con esto, hay veces que uno a través de las redes sociales empieza a ver perfiles, sobre todo perfiles institucionales, y lo único que se encuentra son entradas en las cuales se avisa de que a las 5 hay una conferencia en tal sitio, a las 6 tenemos la misa en streaming en tal canal de Instagram. Bueno, eso está muy bien porque es una manera de avisar a la gente de estas actividades, pero si las redes sociales se usan única y exclusivamente para anunciar lo que estamos haciendo, no dejan de ser una agenda, y para eso ya existen 1000 herramientas online, desde los calendarios de Google hasta cualquier otro tipo de fórmula que podamos utilizar. Las redes sociales son, insisto, una plaza pública, y en las plazas públicas no nos dedicamos solo a mandar recordatorios. En las redes sociales nos conectamos, ¿vale? Y esa conexión tiene que generar un diálogo. Eso es lo fundamental de las redes. Si no existe ese diálogo, no van a ser productivas. Ese diálogo es desde el momento en el que nosotros planteamos, además, temas de comunicación o temas de conversación, mejor dicho, hasta donde contestamos aquellas cuestiones que nos pueda preguntar la gente, que nos puedan comentar y que necesiten de nosotros. Tenemos que estar al servicio de quienes están utilizando esas redes sociales. Claro, esto nos lleva al siguiente punto. ¿Cómo contestar? Y sobre todo, ¿tenemos que contestar a todo el mundo? Porque si vosotros sois usuarios habituales de las redes, habréis visto que en las últimas semanas, sobre todo, y me refiero principalmente a Twitter, que es, digamos, donde está más conversando la gente, porque Facebook está más en pues en la parte en la que compartimos otro tipo de contenidos, más reposados, más estáticos, por así decirlo, pero Twitter es la que genera, digamos, más conversaciones, ¿no? Y habréis visto que en los últimos tiempos, y sobre todo en este tiempo de pandemia, se ha enrarecido mucho el clima en las redes sociales, ¿no? Hay bueno, cierto malestar, la gente protesta mucho, la gente se queja mucho, la gente busca desunión, y además, cuando digo la busca, lo digo conscientemente, porque hay gente que entra en redes para buscar esa confrontación. Y ojo, que no es una cuestión que esté hablando de política, que lo estoy hablando de la propia Iglesia. Hay una sensación de desunión a veces en las redes entre personas de la propia Iglesia, que critican lo que hace la Iglesia, pero además de una manera bastante airada, porque bueno, se puede no estar de acuerdo con alguna cuestión, pero en fin, ni es el sitio de exponerlo, ni tampoco las formas. Entonces, aparecen lo que llamamos comúnmente, lo habréis oído muchas veces, los trolls, ¿vale? Los trolls son aquellas personas que nos provocan, que nos tratan de hacernos salir de nuestras casillas, que buscan esa conversación pero para que saltemos y nos dejen en evidencia. Bueno, claro, yo os estoy diciendo que hay que mantener un diálogo, y cuando nos encontramos con esta parte más tensa de las redes, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Bueno, pues como Iglesia debemos de tener siempre la mano tendida, eso de entrada.
yo soy partidaria de que hay que mantener siempre un diálogo, siempre que no se cruce una línea, que es la del respeto. En el momento en el que la línea del respeto, de mantener una conversación sin que haya palabras gruesas, sin que haya insultos, siempre se puede realizar un diálogo, incluso puede ser constructivo. No tenemos por qué estar de acuerdo todos con todo. Creo que es básico empezar ese diálogo de entrada hasta que se traspase esa línea. Si se traspasa esa línea, bueno, en fin, se puede dejar el diálogo y si pasa a mayores, incluso se puede denunciar esa conversación a las autoridades si hay indicios para ello. Pero bueno, no vamos a ponernos en lo peor. Insisto que es básico que se mantenga ese diálogo. En este sentido, me gustaría que vierais en algún momento, si tenéis ocasión de entrar en el Twitter de Por Tantos. Por Tantos es la cuenta del Programa de Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española. Tiene un trabajo en redes sociales que es impresionante y a mí me impresiona mucho sobre todo la capacidad de respuesta que tiene y sobre todo la capacidad de paciencia con todos los trolls que van muchas veces a provocar contra la Iglesia de la Iglesia tiene que vender todo lo que tiene para dar a los pobres, la Iglesia es que sois unos tal, sois unos no sé qué, y contestan, pero además con argumentos, y cuando se dice que la Iglesia no paga IBI, se contesta con una documentación en la cual se está explicando el por qué, el cómo y de qué manera, es decir, un diálogo constructivo y puede ser hasta muy enriquecedor. Yo tengo experiencia de haber hablado con muchísimas personas con posturas completamente o de forma radical, completamente distintas a las mías y terminar no solo de amigos, sino incluso, no os voy a decir dando la razón, porque no se trata de convencer, pero sí de llegar a un punto en común y a un encuentro, ¿no? Y os aseguro que es muy enriquecedor. Siempre, insisto, que no se traspase esa línea fina del respeto, que eso es lo fundamental, ¿no? Bueno, hemos hablado de que no hay que ser agendas, de que hay que mantener un diálogo. Hay otra cuestión que la gente se pregunta mucho y es, bueno, ya tenemos una cuenta en Facebook, en Twitter, en Instagram, ¿tenemos que abrir una cuenta en todas las redes sociales? Bueno, pues depende. Depende de para qué nos vamos a plantear comunicar nosotros en cada una de esas redes. Quiero decir, no todas sirven para todo el mundo, ni no todas nos van a servir para nuestra propia utilidad según lo que vayamos a hacer. Quiero decir, esto nos lo tenemos que plantear en un principio. Esto hace muchos años, no tantos, hace algunos años, la gente cuando se planteaba en las diócesis, por ejemplo, empezar a estar en redes sociales, lo primero que hacía era, me abro un perfil en todas. Cuando digo en todas, es absolutamente en todas. Y se han quedado perfiles abiertos sin utilizar porque realmente no han servido al propósito de la diócesis. Quiero decir, yo creo que lo básico, lo fundamental es estar en Facebook y en Twitter, pero ahora también el poder de la imagen es impresionante, con lo cual abrirse una cuenta en Instagram y en YouTube puede ser también muy positivo. Claro, la cuestión es que las mantengas abiertas, no vale abrirte una cuenta en Instagram y no alimentarla. Y ni os cuento en YouTube, si no vas a subir vídeos tampoco tiene mucho sentido que te abras una cuenta en YouTube. Surgen redes sociales nuevas, sobre todo los que sois padres de chavales adolescentes o los que trabajáis con adolescentes también, seguro que habréis oído hablar de TikTok, por ejemplo. Mis hijas están como locas con TikTok y es una red social que es un tanto diferente a las otras porque lo que se trata es de grabar vídeos de más o menos gracia. Bueno, y esto hay mucha gente que se planteaba, bueno, pero es que la Iglesia, ¿cómo va a estar en TikTok? Bueno, pues podría estar. ¿De qué manera? Pues, por ejemplo, una cuenta de pastoral juvenil. ¿Por qué no va a estar en TikTok si es donde están los jóvenes? Y hemos dicho que tenemos que ir a pescar, perdón la expresión, pero que tenemos que ir a echar las redes ahí donde está la gente. Si los jóvenes están en TikTok, pues una cuenta de pastoral juvenil, ¿por qué no se va a abrir un perfil en TikTok? Bueno, pues primero hay que analizar el qué vamos a hacer y cómo lo vamos a llevar a cabo, ¿no? Estoy hablando mucho sobre todo de cuentas, como veis, más institucionales, de una delegación, de una diócesis, pero vosotros sois personas particulares también y además de tener vuestro cargo pastoral, los que lo tenéis, o vuestras ocupaciones profesionales, pues también podéis dar testimonio como cristianos y con una presencia efectiva también en las redes sociales. ¿Cómo lo podéis llevar a cabo? Bueno, pues con todo esto que os estoy comentando igual, es decir,
primero analizar en qué redes queréis estar para dar testimonio de vosotros mismos. Yo, por ejemplo, tengo perfiles a ver si soy capaz de decirlos todos, en Instagram, porque me gusta mucho la fotografía, entonces ahí subo más imágenes de fotografía. Además, como bien os ha dicho Mónica al principio, soy una enamorada de Ávila y me encanta hacer fotos de los rincones más insospechados de la ciudad para mostrarlo al mundo, para que vea la gente pues lo bonito que tenemos aquí, ¿no? Y ahora estoy deseando que me abran las puertas y poder salir con la cámara a seguir haciendo fotos, ¿no? Pero eso porque me gustan las fotos. Tengo Facebook porque es la primera red social que abrí en el 2008 y la tengo ya mucho cariño, aunque cada vez la uso menos. Tengo Twitter, que es donde estoy yo creo que las 24 horas del día. Y tengo la cuenta de TikTok para cotillear a ver lo que hace mi hija, básicamente, aunque esté muy mal decirlo, y poco más. Quiero decir que es que no se necesita estar en muchos más sitios, ¿no? Tenéis que plantearos qué testimonio vais a dar y, por tanto, qué contenido vais a subir, ¿no? Los cristianos damos, digamos, ese testimonio con nuestras acciones y con nuestra palabra, con lo que decimos. Y eso se refleja también en las redes a través del contenido que compartimos. No se trata de compartir todos los días una oración, no se trata de compartir todos los días el Evangelio, que también que nos puede funcionar y además mucha gente lo agradece, pero no debe ser ese nuestro contenido exclusivo. Si alguien trastea un poco por mi Twitter, por ejemplo, verá que el contenido es completamente dispar. Un día puedo hablar de que hace mucho frío en Ávila, lo más de los días, y otro día puedo hablar de pues algo que me ha preocupado, alguna noticia que he visto que me ha llamado la atención y la comento con los seguidores, o otro día puedo hablar de que he comprado en una tienda de mi barrio y que hay que apoyar al pequeño comercio, y otro día cuento pues que mi hija ha hecho una redacción preciosa para el colegio y la comparto con los seguidores. Es decir, no es un contenido único, no tenéis que especificaros en un contenido único porque no somos personas unidireccionales, somos personas complejas y nuestra riqueza es todo lo que compone nuestro pool de personal, ¿no? Y somos muchas partes en una misma persona, y eso es al final lo que vamos también a reflejar en las redes. Claro, tened cuidado también con el contenido que compartís, porque ese contenido va a dar imagen de lo que sois. Es decir, yo no se me ocurría subir una fotografía mía una noche de fiesta, que sí, también salgo por la noche muchas veces, ahora no, pero también salgo muchas veces por la noche y voy con amigos o voy con mi marido y bueno, pues en fin, no es que haga nada del otro mundo, pero no es un contenido que me apetezca compartir porque entiendo que es una faceta privada mía que tampoco aporta nada a los demás. Entonces hay que plantearse muy bien lo que vamos a hacer, ¿no? Para eso es fundamental, tanto en las redes sociales personales como en las institucionales, el pensar, ¿vale? Os lo llevo diciendo desde el principio, pensad para qué vamos a usar las redes, pensad qué contenido queréis compartir y sobre todo pensad y tener paciencia antes de compartir algo en caliente, ¿vale? Porque esto es importante también. Muchas veces nos exaltamos con muchas cosas, están los ánimos caldeados, encontramos una noticia que, sabéis lo que quiero decir, ¿no? Que nos hierve la sangre con lo que leemos. Y a veces, muchas veces, utilizamos las redes sociales como un desahogo. Tengo que confesar que soy la primera que lo hago. Pero que también es verdad que en los últimos años he desarrollado una paciencia infinita en ese sentido y hay que pensar mucho antes de darle al botón de compartir, ¿no? Para esto os voy a proponer un truco que a mí me ha funcionado y que os puede servir, y es cuando queráis sacar esa sensación rara que tenéis dentro, esa desazón, ese desahogo, antes de ponerlo en Twitter, antes de ponerlo en Facebook, abrid en el móvil la aplicación de las notas, ¿vale? Y escribid ahí el tweet o la frase o el post de Facebook que queráis compartir. Lo escribís ahí y lo cerráis y lo dejáis reposar como los buenos vinos, ¿vale? Y al cabo de un rato volvéis a abrir el móvil y releedlo. Os vais a dar cuenta que en el 95% de los casos vais a borrar esa nota,
porque vais a ver que ha sido fruto de un calentón, que no va a aportar nada, que no va a construir nada, que va más bien a contribuir a que haya más crispación y la vais a borrar seguro. O sea, estoy convencida. A mí me ha servido muchísimo, insisto, para desarrollar una paciencia tremenda, y esto nos sirve también para lo que os decía antes de contestar a los trolls. Es decir, a los trolls hay que contestar en un principio con educación y nunca saltándonos en la respuesta. Sobre todo porque muchos de nosotros, además, también, aparte de personas, bueno, que somos, que estamos dando testimonio de nosotros mismos, muchas veces nos identifican con la profesión que tenemos. Es decir, yo escribo muchas veces como Ausi, como persona, madre de familia, que está en casa, tal, pero también soy la responsable de comunicación de la diócesis. Quiero decir que si yo escribo algo desde mi cuenta personal, mucha gente lo va a entender también como que es algo que dice la persona que se encarga de la comunicación de la diócesis. Y ojo que esto nos puede llevar a algún que otro problema. Yo os lo digo también por experiencia, ¿no? No quiere decir esto que no tengáis libertad para expresaros, faltaría más. Hay un precioso artículo en la Constitución, que es el artículo 20, garantiza nuestra libertad de expresión, y esta tiene que estar garantizada también en redes. Pero por favor, pensad antes. Abrid esa aplicación de notas del móvil, escribidlo, reposad y pensad a ver si eso os va a ayudar y si eso os va a ayudar a que algo sea positivo. Si no, desechadlo. Vais a ver la mayoría de las veces cómo lo vais a borrar. Con esto, al final, lo que estamos llegando a que las redes sociales tienen que aportar valor. Un valor que hemos dicho antes, que no se trata solo de anunciar cosas, de contar las conferencias, de contar las misas, de decir cuándo va a haber algún acto en la diócesis. No, vamos a informar, que esa es la primera parte, efectivamente, de lo que hacemos, pero también vamos a acompañar y a dar testimonio. Yo creo que estas son las tres vertientes principales de nuestras redes sociales, ¿no? Informar de lo que hacemos, acompañar a la gente a través de generar esas conversaciones, de estar con ellos, de esa presencia. A mí no me gusta llamarla virtual porque no hay nada virtual en esto. Hay una pantalla por medio. A mí me estáis viendo ahora a través de una pantalla, pero yo soy de carne y hueso. No hay nada virtual. Simplemente es digital, ¿vale? Entonces, a mí no me gusta llamar el término virtual porque estamos viendo a personas a través de una pantalla. Así que vamos a dejarlo en digital. Entonces, ese acompañamiento digital, ese acompañamiento a través de las pantallas tiene que ser también la base de nuestro quehacer en redes, ¿no? Pero junto a ello también dar ese testimonio de lo que hacemos y de lo que somos. Y al final, un conjunto de tweets, si vosotros extraéis de mi Twitter todo lo que comparto, como bien ha hecho Mónica, pues al final construyes el cómo es una persona. Entonces, por eso os digo que penséis mucho lo que queréis transmitir a través de ello y qué tipo de testimonio, ¿no? Cosas que hay que evitar en las redes sociales de una diócesis, de una delegación y también en las nuestras personales. Bien, la Iglesia tiene en ese sentido, es que no quiero llamarlo defecto porque no lo es tampoco, pero tiene un deje muy marcado de la comunicación que se hacía en los años 80 a base de hojas parroquiales, de estampitas y poco más. Y lo que hemos hecho ha sido trasladar eso a las redes. Y las redes se llenan a veces de estampitas de santos, de las imágenes estas del Evangelio, no sé si sabéis a cuáles me refiero, que son en blanco y negro, así como muy difuminadas, de imágenes pues de corazones con muchos brillitos, que además son GIFs y se mueven, de angelitos con alas. En fin, yo creo que esa fase de los años 80 ya la hemos superado, estamos en el 2020, entonces las estampas siguen existiendo y nos viene muy bien para llevarlas además en la cartera. Yo tengo varias y nos viene muy bien para rezar junto a ellas. No pasa nada por compartirlas alguna vez, pero si llenamos nuestro Twitter de estampitas, de imágenes del Evangelio en blanco y negro y de corazoncitos con brillo, eso no llega, no es efectivo y además es un poquito rancio. ¿Vale? Entonces no vamos a dar una imagen de iglesia rancia, vamos a dar una imagen de iglesia que comunica con lo que hay ahora y con lo que es ahora. No es necesario poner estampas para hablar de un santo. Eso os lo va a contar Antonio, fenomenal, que él todos los días hace hilos de la vida de los santos. No tiene por qué
dedicarse a poner imágenes sacras constantemente y de cuadros. Se puede poner alguna, no hay ningún problema en ponerla, pero que no toda nuestra comunicación sea ahí en ese sentido, ¿no? Ser un poquito más imaginativos. Esto pasa también un poco con las imágenes, lo que yo llamo las imágenes de Mr. Wonderful. No sé si conocéis la empresa Mr. Wonderful en España, es una empresa como muy naif, que todo es súper positivo. Bueno, yo no voy a decir nada, porque a mí me encanta. De hecho, tengo hasta la botella de agua de Mr. Wonderful. Bueno, es una forma de vida muy positiva y a mí me gusta esa positividad, ¿no? Pero tampoco podemos en exclusiva ser tan naifs de todas nuestras cosas sean con corazoncitos, con arcoíris, porque la vida tiene muchas aristas y no podemos estar siempre viendo, diciendo pues, todas esas cosas tan manidas o esas frases de, bueno, en la iglesia no usamos tanto las frases de Paulo Coelho, pero las habréis visto por Twitter y por Facebook 1000 veces. Ni os cuento las imágenes, las frases que se le atribuyen al Papa Francisco, que no las ha dicho nunca, pero que qué bonitas quedan. Navidad eres tú, cuando en mi corazón, no sé qué. Bueno, pues esa frase nunca la ha dicho el Papa Francisco. Hay que ir también a las fuentes, verificar un poco si lo que se está compartiendo es cierto o no. Y ese tipo de contenido tan dulzón también hace mucho ruido, ¿no? Hace mucho ruido también a nuestras redes. Sobre todo, vamos a intentar no pecar de exceso. No irnos tampoco por las ramas, no construir unas redes sociales en las cuales estemos constantemente dando un contenido excesivamente amplio. Eso Twitter nos lo corta muy bien. Antes teníamos 140 caracteres, ahora tenemos 280. Aún así, para personas como yo que les cuesta un mundo sintetizar, pues nos hace que tengamos un trabajo en ese sentido de síntesis bastante importante, ¿no? Entonces vamos a intentar no cansar a nuestra audiencia, no cansar a nuestros seguidores, ceñirnos un poco al contenido de cada red. No en todas las redes se escribe además igual, no es el mismo contenido para Facebook que para Twitter. Insisto que Facebook es un poquito más de contenido reposado, Twitter es más la inmediatez, las pildoritas, las frases, eso lo utiliza fenomenal el Papa Francisco en su cuenta de Twitter. Son frases, píldoras, pequeñas pinceladas que llegan y que no hay que escribir más, la gente lo entiende perfectamente y si quieres ampliar un poco más sobre ese tema tienes 1000 fuentes para ir a ampliarlo, ¿no? Esto es algo que se hace muchas veces también, por ejemplo, en las páginas web de las diócesis, y no solo de las diócesis, sino de muchas otras entidades, ¿no? Llega una celebración, por ejemplo, ahí en Toledo que tenéis la magnífica celebración del Corpus, y entonces el delegado va con sus ganas, su cámara, y hace 1500 fotos del Corpus, y sube las 1500 fotos a la web de la diócesis. ¿Quién va a ver las 1500 fotos? Es decir, es verdad que es un trabajo el seleccionar, pero vamos a ir a la síntesis. La gente quiere inmediatez, la gente quiere rapidez, no quiere perderse en una maraña de 1000 fotos, de un álbum de 1000 fotos, que eso nos puede servir muy bien de archivo propio, pero no es para compartir en las redes. Fijaos que Twitter nos deja poner 4 imágenes. Pero en Facebook tenemos la posibilidad de subir un álbum de 100 y pico fotografías. No hace falta subir las 100 y pico, vamos a seleccionar, vamos a intentar ser concisos, claros, directos. No cansar, insisto que eso es fundamental, no cansar a nuestra audiencia. Fundamental también a la hora de compartir y de escribir en las redes sociales el uso de la imagen. Dicen que una imagen vale 1000 palabras, un vídeo vale 1.000.000. Prácticamente. Ahora mismo funcionamos por la cultura de la imagen, no solamente de la estática, sino del vídeo. Os hablaba antes del nivel de penetración de TikTok, sobre todo ahora en la cuarentena. La gente busca ese tipo de contenidos, busca el vídeo. ¿Y por qué no vamos a utilizarlo nosotros, ¿no? Voy a referirme ahora a algo que no es en redes sociales, pero lo vais a poder trasladar perfectamente. O sea, no sé cuántos de vosotros aguantáis las comparecencias de nuestro presidente del gobierno los sábados por la tarde, que ya es como cita obligada cuando te tomas el café ir a ver a Pedro Sánchez que nos cuente si hemos pasado de fase o no hemos pasado de fase. Bueno, es una hora de comparecencia, ¿vale? Es verdad, no son redes sociales, es otro formato, pero trasladadlo también a las redes, es decir,
¿realmente vamos a estar pendientes una hora de un contenido o trasladado a las redes media hora o 5 minutos de un contenido? No. Insisto, sed concisos, id al grano. Y los vídeos podéis hacerlos porque a la gente les va a gustar veros y les va a gustar estar en contacto con vosotros, pero que sean sintéticos, que sean directos, que sean cortos. La gente está comprobado además psicológicamente que se pierde la atención a los 20-30 segundos prácticamente de empezar un vídeo. Yo estoy convencida que la mayoría de vosotros hace como 10 minutos que habéis desconectado de lo que estoy hablando. No pasa nada, es normal. Es normal, nadie tiene capacidad de atención durante una hora entera. Sería algo fuera casi de lo común. Tendemos a desconectar. Así que sintetizar en esos primeros 20 segundos. Esto es un mensaje también para nuestros obispos. Ahora, además, tenemos aquí al arzobispo de Toledo, así que aprovecho también para decírselo. La gente quiere ver a los obispos y quiere que estén también cerca de ellos. Los vídeos son fundamentales para ello. Vídeos cortos, simplemente una presencia. No hace falta currarse un vídeo de YouTube de 20 minutos de un obispo hablando sobre la solemnidad de la Anunciación o de la ascensión que vamos a celebrar dentro de unos días. No es necesario, porque para eso están las homilías de las iglesias. Y un vídeo en Internet, un vídeo en YouTube o en Twitter no es una homilía. Son cosas completamente distintas. Y la gente quiere verles, quiere ver a los obispos también. Y creo que eso es muy bueno, sería muy positivo también que muchos lo están haciendo ya, ¿no? Y que pudieran grabar vídeos y estar cerca, ¿no? de la gente también en ese sentido. Algo que hay que evitar en las redes sociales, por favor, porque molesta muchísimo. Ojo con las etiquetas de las fotografías. Os he dicho, el contenido tiene muchísima más penetración si metemos imagen. Un tweet va a tener muchísima más cobertura, muchísima más visualización si aparte del texto metemos una imagen. Pero la gente tiende a que en esa imagen etiquetan a 15, 20 personas, no, son 10, perdón. En Twitter son 10 personas las que se pueden etiquetar. Etiquetan a 10 personas, de tal manera que cuando alguien responde a ese tweet, la notificación le salta a esas 10 personas. Imaginaos si se hace una conversación, la de veces que a mí, por ejemplo, me está pitando el móvil porque me han citado en una fotografía que a lo mejor no tiene nada que ver o no me interesa en absoluto, que claro, ellos no pueden saberlo, los que me han etiquetado, pero en fin, no es necesario para que la gente se entere que etiquetes a tanta gente. Es más efectivo para no hacer tanto ruido, por ejemplo, que si tú quieres que alguien dé cobertura o dé más publicidad, digamos, a tu tweet, lo puedas compartir a lo mejor por un mensaje privado, ¿vale? Y decirle, estoy haciendo esto, ¿me ayudas a compartirlo? Yo creo que eso es más directo y más efectivo y no hace tanto ruido, ¿no? O si etiquetad a gente que sabéis que directamente sí que les va a interesar esa etiqueta, pero ojo con el abuso de etiquetas porque tampoco a veces genera incluso animadversión con la gente. Tampoco yo sería partidaria de quitar que me etiqueten en las fotografías, yo lo tengo abierto, pero hay que ser consciente un poquito de esta cuestión para no molestar tampoco, entre comillas, ¿no? al personal. Y fundamental, los que sois más mayores, como yo, ¿os acordáis del entrenador del FC Barcelona, Van Gaal? Siempre positivo. Bueno, él siempre decía, siempre negativo, nunca positivo. Bueno, pues vamos a coger justo lo contrario. Sed siempre positivos. Positivos y proactivos. Bastantes miserias hay ya en el mundo para que entremos nosotros en redes a quejarnos, a hablar de lo mal que está todo, a decir que qué malo es el gobierno que nos hace no sé qué, a decir que qué malos los obispos que nos cierran las iglesias. Vamos a intentar ser positivos. Hay muchas cosas mal, hay muchas cosas con las que no podemos estar de acuerdo, pero por favor, vamos a intentar hacer que este mundo respire un poco, que nos hace falta a todos. Entonces, no hace falta pasarnos al contenido Mr. Wonderful que os decía antes, de ser tan, como dicen mis hijas, tan happy, ¿vale? Pero, en fin, tampoco vamos a destruir, vamos a intentar entre todos que las redes sean un espacio de construcción, de construir puentes, no de destruirlos, como decía, esta es una frase que me encanta del Papa Francisco. Hay que construir puentes, no muros.
no hay que hacer más enfrentamientos, no hay que hacer más divisiones. Hay que intentar que la gente sepa lo que hacemos, informar, pero que también se sientan acompañados por nosotros. Y ese acompañamiento no puede ser negativo. Tú no puedes negar, ni como diócesis, ni como delegación, ni como cristiano de a pie, no puedes negar un acompañamiento a una persona, porque es nuestra razón de ser. Y también tenemos que acompañarlo ahí en redes, pero acompañarlo bien. Si una persona está sufriendo, no le digas, pues tienes razón, qué mal está todo, porque al final le vas a hundir. Vamos a intentar ser un poco más constructores de unidad, ¿no? y de bueno, pues de un ambiente que a veces pues no es el más adecuado en las redes sociales, pero vamos a intentar que sea así. A mí muchas veces me tachan, tengo muchísimos detractores que me dicen que soy excesivamente positiva, ¿no? Pues nadie sabe de mi historia personal, lo que yo haya podido pasar o lo que me haya podido pasar, o si yo estoy pasando un mal día o si mi familia lo está pasando mal por la crisis. Pero eso lo paso yo y lo paso con ellos. Pero cuando me abras, yo quiero aportar algo. Quiero aportar algo de luz, porque eso es lo que realmente tenemos que hacer nosotros. Y lo tenemos que hacer visible también a través de las redes sociales. Bastantes miserias hay ya en el mundo como para que vayamos a llevar más, ¿no? Entonces, creo que me estoy pasando de tiempo. Voy a sintetizar y os voy a poner un vídeo de 1 minuto también, haciendo gala de eso que os digo de concisión. Lo que os he comentado es, ¿estar en las redes? Sí, siempre. ¿Estar en todas las redes? Depende del objetivo que nos queramos marcar. Hay que pensarse muy bien qué es lo que queremos hacer para saber dónde queremos estar, en qué tipo de redes. No todas nos van a servir y además no es necesario que estemos en absolutamente todas. Tercero, positividad. Cuarto, diálogo. Y quinto, hablar. Hablar y sobre todo construir ese acompañamiento de las personas. ¿Vale? Eso es un poco la idea fundamental de todo esto que os quería comentar. Y os voy a poner un vídeo, a ver si soy capaz de compartir la pantalla. Vamos a ver. Este es un vídeo, esperad un segundo que lo voy a buscar, que se me ha ido. Es un vídeo que subió, además creo que fue ayer mismo, seguro que muchos la conocéis, la hermana Chisquia es una religiosa de la Congregación Pureza de María, la llama la monja tuitera, ¿vale? Es una religiosa que tiene, bueno, pues estoy viendo ahora mismo que tiene, para que os hagáis una idea, casi 70.000 seguidores en Twitter, ¿vale? 70.000. Yo tengo 2.600 y me parece una barbaridad. Entonces, bueno, ella trabaja mucho el tema de la evangelización en redes sociales y subió ayer este vídeo que os voy a mostrar ahora, que es cómo hacer que las redes sociales sean más humanas, ¿vale? Cómo humanizar las redes sociales, que es lo que en definitiva nosotros tenemos que buscar, ¿vale? A ver, os voy a poner el vídeo, a ver si lo veis bien. Esperad, que lo pongo desde el principio. Vale, esta es la hermana Chisquia, ¿vale? Y vais a ver, esto es lo que ella nos cuenta. Hace poco me preguntaron cómo humanizar las redes sociales y voy a darte 5 consejos. El primero, sé tú mismo, no imites a nadie. Dios te hizo muy bien y cuando eres tú, sacas lo mejor de ti. Segundo, responde a tus seguidores, a tus amigos, a los comentarios que te hacen y crea conversación. Eso hace que seas más cercano. Tercero, comparte lo que otros también hacen. No solamente lo que haces tú, sino que dale cabida en tus redes a lo que te parece bueno de otras cuentas o de otras perfiles. Cuarto, intenta transmitir siempre alegría, autenticidad, empatía, ser simpático. Es que no te cuesta demasiado. Si en las redes no eres capaz de serlo, en la vida real sería mucho menos. Y quinto, por último, para mí no cabe la humanización sin el Evangelio, sin Jesús. Intenta vivir desde dentro ese mensaje porque te saldrá solo en cada post que hagas. Así que, bueno, esos son mis consejos, espero que te sirvan. Si te ha gustado, dale like. Bueno, pues ella es la hermana Chisquia,
como veis es un formato muy directo, es un vídeo de 1 minuto 21 segundos. Puntos, 5 puntos, ¿vale? En los cuales nos explica, yo creo que más o menos lo que os he contado yo también. Habéis visto que es pues, muy expresiva, yo creo que eso es un vídeo de una clave de lo que podemos también nosotros trasladar a nuestras redes. Y por último, os voy a dejar también, os voy a enseñar una infografía que hicieron los compañeros de Arguments, ¿vale? Que, a ver... Lo hicieron el año pasado con motivo de la jornada de comunicaciones sociales a través de contarnos, no sé si lo veis, ¿lo estáis viendo? No sé si la veis la infografía. Es una infografía que hicieron a través de preguntarnos a algunos tuiteros y algunos delegados de medios pues cómo comunicaríamos nosotros, son consejos, ¿vale? Entonces luego si queréis algunos os la puedo mandar, la podéis encontrar perfectamente en la web de arguments.es, consejos para comunicar la fe eficazmente. Lo que os contaba, son plazas públicas, no es importante lo que dices, sino lo que entienden los demás, ten clara tu identidad, lo que eres. Elige el tema de conversación, pero no seas monotemático, ¿vale? Os lo contaba antes, no solo un tema, somos un prisma lleno de muchas caras que podemos tener, que podemos prestar a los demás. La red es una comunidad. La religión interesa y mucho. Esto no os lo he contado antes, y sí que sé que lo tenía apuntado. En Antena 3 sacaron, además esto también me lo comentó Antonio, porque yo no lo había visto, en el informativo de Antena 3 del lunes después de Pascua sacaron qué es lo que había buscado la gente más en Internet durante la Semana Santa, y el tercer tema que más se había buscado después de cómo cortarse el pelo en casa o cómo hacer bizcochos, no sé qué, era iglesia online. O sea, la Iglesia está interesando en redes. O sea, vamos a ir ahí, a ello. Fijaos el punto 8, no seas impulsivo. Antes de publicar, piensa. Lo que os digo, fantástico el blog de notas del móvil. Velocidad, aportar valor, aprende de los jóvenes que nos tienen mucho que enseñar, ser positivo, es imágenes que valen más que 1000 palabras. Bueno, pues aquí tenéis unos cuantos consejos. Si queréis también os lo puedo facilitar esta información que la tenéis en las redes. Y yo creo que esto es lo que yo os quería contar. Espero que os haya valido. Insisto que no es una ciencia exacta, que es lo que yo he podido ver durante estos años, y que estoy a vuestra disposición para todo lo que me queráis preguntar. Gracias. Muchísimas gracias, Auxi, por tu excelente ponencia. Yo creo que efectivamente nos has compartido no solo líneas estratégicas de comunicación, sino también consejos prácticos muy útiles. Don Carlos Loriente, que es el secretario del Instituto de Ciencias Religiosas y es quien está moderando técnicamente esta reunión, es quien te va a plantear ahora, esperemos que la mayor parte de las preguntas en función del tiempo que nos han ido haciendo llegar los participantes a través del chat. Así que, don Carlos, cuando quieras. Sí, muy buenos días a todos. Hemos recibido una buena tanda de preguntas que vamos a intentar agrupar para no hacerte repetir demasiado y que podamos avanzar algunas cositas que han salido por ahí en distintas claves. Un primer grupo de preguntas, yo diría así un poco más de presencia genérica en la red. Por ejemplo, nos pregunta Luis Javier Moxó, coordinador de la comunidad digital comunidad.red. Mi pregunta es acerca de la disponibilidad, ayuda y acogida de los comunicadores católicos en redes sociales. ¿Hasta qué punto somos puentes o muros hacia quien nos puede necesitar? Es decir, ¿cómo discernir, ser amables y testimoniales y no morir en el intento o no ser hipócritas? También nos pregunta un miembro del grupo de la Delegación de Apostolado Seglar. En la Iglesia hay quienes se manifiestan en contra de las redes sociales porque entienden que es propaganda y nuestra mano izquierda no tiene que saber qué hace la mano derecha. ¿Qué piensas sobre esto? Y también dentro de este grupo así de presencia genérica en las redes sociales, nos pregunta Jesús Úbeda. Entiendo los diferentes foros, tipos de actividades culturales, litúrgicas, informativas que se pueden incluir dentro del marco de la comunicación digital y veo claro que el alcance de la comunicación es mayor cuantitativamente a través de las redes. Pero respecto al cualitativo, ¿crees que hay el mismo incremento? ¿No crees que se pierde algo esencial sin la presencia física?
Vale, pues muy interesante. A ver si soy capaz de, de generarla en todo. A ver, sobre la cuestión de los comunicadores sociales, creo que no somos un gueto donde se nos tiene que encerrar, ¿vale? Yo no me considero una comunicadora social, yo soy una cristiana de a pie, una periodista que accidentalmente o voluntariamente, porque yo tenía mucha vocación periodística, me he querido dedicar a esto, pero no quiero que o sea, no me siento encasillada como comunicadora social. Yo comunico lo que soy como madre, como cristiana, como persona de a pie y, bueno, junto a eso, todas las recomendaciones que os he dado, es decir, estar siempre dispuestos a acoger a los demás. Acoger a los demás tiene muchísimos significados. La acogida se puede hacer de muchísimas formas y la acogida puede ser simplemente atendiendo a ese acompañamiento. Efectivamente, a veces es muy complicado comunicar, estar en esa, digamos, en esa delgada línea de lo que es comunicar como fuente o presencia de la Iglesia en las redes y presumir de lo que hacemos. Siempre en el punto medio siempre va a estar la virtud, ¿no? Es decir, hay que decir lo que somos, lo que estamos haciendo o cómo podemos ayudar a los demás, pero sin que ese sea nuestro único contenido, ¿vale? Sobre todo siempre estar dispuestos y estar ahí. Estando ahí, la gente va a venir a nosotros y estando dispuestos a ayudar a los demás, también a través de la comunicación, van a venir a nosotros. Pero insisto que a mí no me gusta eso de que nos encasillen a los comunicadores sociales en pequeños guetos. Yo creo que todos somos iglesia y para mí tiene el mismo valor una persona que se dedique a la comunicación de iglesia que una persona que esté visitando a enfermos dentro del grupo de pastoral de la salud, que todos estamos en el mismo barco, ¿vale? Sobre la segunda pregunta que decíais sobre cómo comunicar lo que hacemos, bueno, esta es una discusión o una reflexión que yo creo que nos hemos hecho todos los delegados de medios desde que comenzó esta crisis del coronavirus al principio, porque la idea estaba en cómo decir a la gente que la Iglesia está ahí, que la Iglesia está moviéndose, que la Iglesia está haciendo cosas sin caer en ser presumidos, ¿vale? Porque efectivamente hay un mandato evangélico de que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, pero a veces si no contamos lo que tiene la mano izquierda parece que nos la han cortado. Entonces, insisto que hay que buscar un punto medio y es algo que hemos trabajado mucho durante este tiempo y hemos reflexionado mucho. Yo confieso que tuve mis dudas al principio de contar lo que estaba haciendo, por ejemplo, mi diócesis para ayudar a la gente durante este tiempo de pandemia, pero visto que a la gente no le estaba llegando, que la gente estaba diciendo, ¿dónde está la Iglesia? La Iglesia no está haciendo nada, ¿dónde está Cáritas? ¿Dónde está la Iglesia? Bueno, pues en ese momento hay que salir y decir, señores, estamos aquí, estamos haciendo esto, ¿no? Y no es que seamos presumidos, pero tampoco pecar de no decir lo que hacemos. Es verdad que la caridad es nuestra razón de ser también y es una de las partes que tenemos que potenciar mucho también en este tiempo tan complicado, ¿no? Y no deberíamos de hacerlo noticia, pero es verdad que tampoco tenemos que esconderlo. Así que hay que ir siempre entre esas dos aguas de presumir e informar. Es complicado, es muy difícil, pero hay iniciativas. La Conferencia Episcopal, por ejemplo, ha sacado un portal que me parece un acierto tremendo, que se llama iglesiasolidaria.es, donde cada uno pincha en una provincia, mejor dicho, en una diócesis de España, y se pueden ver todas las iniciativas que está llevando a cabo la Iglesia en esa diócesis, ¿no? Que es que la Iglesia o la diócesis para no poner la vuestra y la mía tampoco, la diócesis de Cuenca está presumiendo de lo que está haciendo y de que sí ha dejado el seminario para los sin techo. No, pero si no lo cuentas, a lo mejor una persona de un pueblito recóndito de la montaña, pues no se va a enterar de que la Iglesia está haciendo eso. Así que es complicado andar entre esas dos aguas, pero soy partidaria de que hay que informar. Eso es una de las partes que tenemos también que llevar en las redes sociales, informar. Y sobre la cuestión de presencia, sí, calidad, ¿qué pasa con la calidad? Sí, hay mucho mejorable en redes. Es lo que os decía al principio. La presencia tiene que ser y tiene que existir y tiene que estar. Tenemos que tener presencia en redes, pero no todo sirve. Para eso están
este tipo de acciones como la que estáis llevando a cabo hoy y otras muchas que son de formación. Hay que formarse en comunicación, hay que formarse en redes y hay que saber que hay cosas que funcionan y que hay cosas que no. Hay que saber cómo hacer, por ejemplo, un streaming. No todas las misas que se están programando por redes sociales tienen una calidad decente. Pues porque se ha puesto el móvil en vertical y entonces la gente está viendo la misa con el cuello torcido. Yo qué sé, porque no hay suficiente iluminación. Mirad, yo lo primero que he hecho, os lo pueden decir los organizadores, ha sido bajar un poco la persiana porque me entraba luz y no se veía bien. Hay que jugar mucho con ese tipo de cuestiones. O sea, no se trata solo de exponerse a los demás, sino de hacerlo de una manera que tenga una cierta calidad, ¿no? Que no todo sirve, efectivamente, y si es mejor a veces que si uno no sabe, que no esté, que no tenga esa presencia, que primero se forme y que luego ya veamos a ver de qué manera lo puede llevar a cabo. Muy bien. Algunas de las preguntas que nos han llegado creo que han quedado suficientemente respondidas con la ponencia de Auchi. Por ejemplo, la que nos decía Bárbara sobre el modo de tratar a aquellos que buscan confrontación y agresión. Entonces, un segundo bloque, te voy a presentar 3 bloques de preguntas, 3 de 3. Uno sobre sectores de edad y tipos de redes. Nos pregunta Juan Gutiérrez, ¿dónde quedan nuestros mayores respecto a la evangelización por las redes sociales cuando la mayoría no están familiarizados con su uso? ¿Cómo la tecnología actual puede convivir y potenciar las antiguas técnicas de comunicación, correo, radio, televisión, etcétera? También del equipo de la delegación nos dicen, en ocasión se puede pensar que por el mero hecho de ser joven ya se sabe todo sobre redes y que los criterios de comunicación existentes han quedado desfasados. ¿Qué piensas sobre ello? Y Paco Villacampa nos pregunta también qué opciones debemos priorizar dependiendo de los destinatarios a la hora de usar las redes. Sí, que esta casi es igual, esta última es casi la voy a enlazar con la primera, ¿no? De tipos de redes según edades y dónde quedan nuestros mayores y qué opciones según lo que vayamos a hacer poner en unas y otras, ¿no? Vuelvo a lo que os decía al principio, esto no es una ciencia exacta y ahora mismo yo estoy realmente bastante confusa sobre la edad de algunas redes sociales, porque o cómo funcionan algunas redes sociales, porque realmente el crecimiento en España, por ejemplo, se estaba viendo de usuarios en Twitter. Sin embargo, en el caso nuestro particular, en Ávila, son muchísimos más los usuarios de Facebook que de Twitter. Entonces, ¿dónde comunicar? Pues cada uno tiene que ver un poco, analizar las circunstancias de su entorno, ver dónde tiene más usuarios. Eso se hace simplemente haciendo una pequeña cata, por así decirlo, ¿no? Ir viendo un poco cómo está el panorama tanto en una red como en otra y ver un poco dónde están más usuarios. Aquí, por norma general, las personas mayores estamos hablando de más de 45, 50 años, por Dios, que nadie se me enfade, cuando digo mayores no es que sean ancianos ni mucho menos, ¿no? Pero esa franja de edad de más de 45 años o tal, normalmente suelen estar en Facebook, ¿vale? Y la gente de mediana edad, que puedan ser entre los 25 y los 45 años más o menos, 40 y algo, estamos más en Twitter. Los jóvenes normalmente están en redes más visuales, como son Instagram y esta que os comentaba antes de TikTok. Entonces, ¿cuáles redes priorizar? Pues depende para lo que la utilicemos. Si una pastoral juvenil, por ejemplo, debería priorizar los sitios donde están más los jóvenes, es decir, las visuales, YouTube, Instagram, TikTok. Si lo que queremos es darle cobertura a nuestros mayores, yo creo que sí que lo estamos consiguiendo. En mi caso, yo he visto en Ávila que hay muchísima gente que se ha conectado durante este tiempo de cuarentena, mucha gente mayor, incluso muy mayor, a las redes sociales. La más sencilla para ellos es Facebook, con lo cual, si lo que nos queremos dirigir principalmente es al sector de las personas mayores, vámonos a Facebook. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos la retransmisión de los oficios de Semana Santa,
que lo hicimos también online, como habéis hecho en muchísimas diócesis, nos planteamos a través de qué canal retransmitirlo. Lo más sencillo, todo el mundo cuando empieza a pensar de una retransmisión, lo primero que se te lleva a la cabeza es vamos a retransmitir por YouTube. Bien, nosotros decidimos retransmitir por Facebook, porque realmente sabemos que nuestra población está bastante envejecida, sabemos que si hay mayores que van a utilizar las redes, van a ir a Facebook porque es donde están y lo van a utilizar de una manera más fácil a lo mejor que darles una dirección de YouTube. Y efectivamente, nuestro público perdón por hablar de público, pero los periodistas a veces tenemos esa manía, pero nuestros seguidores en ese sentido, en las personas que participaron en los oficios de Semana Santa, eran de una media edad bastante elevada y fue a través de Facebook y funcionó muy bien. Entonces hay que analizar, primero, cuáles son las redes que más funcionan en vuestro entorno, segundo, a qué públicos queréis dirigir y en base a esto, pues ya decidir sobre una red y sobre otra, ¿no? Os decía al principio de la ponencia que yo creo que la presencia fundamental es Facebook y Twitter. Yo creo que eso es lo básico. Pero si trabajáis con jóvenes, a lo mejor Facebook, por ejemplo, no os va a servir. Hay que analizarlo, hay que analizar cada una de las circunstancias, ¿no? Sobre las tecnologías y las nuevas tecnologías y los medios de comunicación tradicionales, ¿están comiendo las redes sociales a los medios de comunicación tradicionales? Desgraciadamente, sí. Digo desgraciadamente porque están desapareciendo muchos medios de comunicación tradicionales, con lo que esto conlleva de pérdidas de puestos de trabajo de periodistas. Y hay otro peligro más, que muchas veces en las redes sociales, aunque yo os he dicho que hay que ir hacia la profesionalización, muchas de las personas que trabajan en las redes sociales no son profesionales y lo llaman, mal llamado muchas veces, periodismo ciudadano. Me gusta mucho una expresión que dijo un día un periodista que se llama Marlaska, que trabaja también en televisión, que decía que él tiene harina, levadura y agua en casa y no se considera panadero ciudadano. Con esto quiero decir que no todo el mundo, por tener una red social, es periodista. Entonces, es verdad que las redes sociales están solapando un poco el trabajo de los medios de comunicación y si habéis visto muchas veces en los propios medios tradicionales, sacan temas que han surgido en las redes sociales. Una conversación, se han enzarzado Isabel Díaz Ayuso con Pablo Iglesias en Twitter y lo sacan en un periódico. Es trasladar de una red social a un medio de comunicación tradicional. ¿Se los están comiendo? Sí, desgraciadamente. Pero vamos a intentar hacer uso de ello. Es decir, si no están funcionando o están en un segundo plano los medios de comunicación tradicionales, no os digo que los dejemos de lado, pero vamos a potenciar lo otro. Ahora mismo tenemos un problema en las diócesis importante con las hojas diocesanas. Sabéis que las distintas fases estas de la desescalada famosa no dejan o no aconsejan dar papel impreso pues para evitar contactos y tal. Bueno, vámonos a lo digital. A lo mejor no podemos editar la hoja diocesana en papel de momento, pero no quiere decir que desaparezca. Vámonos a lo digital. Compártela a través de la digital y compártela a través de redes sociales y os aseguro que funcionan. Nosotros hemos tenido un incremento de suscriptores de casi un 150% y está en exclusiva en digital, con lo cual, bueno, pues no vamos a verlo en negativo, vamos a buscarlo hacia lo positivo. Es que yo siempre voy hacia ese punto, ¿no? Y sobre los jóvenes que saben todo de redes sociales, sí, nos dan 1000 vueltas, a mí la primera. O sea, a mí mi hija que tiene 12 años me tiene comido el terreno, pero el terreno técnico. Ojo, que no es solo la técnica, que seguro que ellos saben muchísimo mejor que nosotros manejarse en las redes sociales y saben y nos explicarán 1000 cosas de la técnica, porque nosotros hemos tenido que aprender sobre la marcha, somos inmigrantes digitales, ¿vale? No nativos como ellos han nacido con una tablet debajo del brazo, pero eso no quiere decir que sepan bien dar ese contenido. ¿Vale? Ellos nos pueden ayudar con la técnica, pero es verdad que los que tienen conocimientos ya más elaborados de comunicación podemos ayudar con el contenido. Así que hay que aprender mucho de los jóvenes y los jóvenes tienen que aprender mucho de los que somos ya más mayores. Así que todos juntos yo creo que es una unión muy, muy productiva. Está bien. Y la última, ya nos queda muy poquito tiempo, entonces van a ser preguntas muy concretas, si puedes responder casi telegráficamente. Es que tengo un defecto y es que hablo demasiado.
No, no, no. Cierto. Está la gente encantada. Tenemos muchísimos mensajes de agradecimiento a Auxi. O sea que te cuento cuestiones prácticas. ¿Cuál es la mejor hora para poner mensajes en redes sociales? En cuanto a la frecuencia de las publicaciones para una presencia institucional en una red, ¿cuántas publicaciones al día serían recomendables, más o menos? Nos dice Luis Manuel Suárez. Y alguna reflexión sobre la importancia de las campañas. Por ejemplo, en Navidad ha tenido mucho impacto durante varios años la relativa a hashtag Yo Pongo el Belén. Sí, cierto. Yo Pongo el Belén, yo lo inicié, yo creo que hace ya, pues esta próxima Navidad estará ya 6 años. Y fue de la manera más absurda. Yo creo que fue cuando en Madrid se empezaron a quitar los belenes municipales. Y yo, que soy belenista convencida, dije, pues, bueno, si lo quitan de la calle de Madrid, vamos a llenar las redes de belenes. Oye, impresionante. O sea, nos empezaron a llegar belenes de todos los puntos de España, cada año más y cada año se suma más gente. Yo creo que las campañas que se hacen en redes son muchísimo más efectivas que las campañas que podamos hacer de forma física. De forma física me refiero a las campañas de información de alguna jornada que podamos tener, por ejemplo, en las campañas que se hacen tradicionalmente en la Iglesia, ¿no? Que no quiere decir que tengan que desaparecer, al revés, son un complemento fantástico, pero creo que tienen mucho más impacto las de redes. ¿Por qué? Por lo que os decía al principio, porque la gente donde estás en las redes, o sea, sinceramente, yo voy a una iglesia y, a ver, me fijo en los carteles ya por pura deformación profesional, pero yo veo que la gente no se fija en los carteles que ponemos, son carteles, unos cartelones enormes. Pero si estás trasteando un domingo por la tarde, soporíferamente viendo de fondo la película de Antena 3 y estás con el móvil haciendo así y de repente empiezas a ver un hashtag que lo empiezan a retuitear muchos conocidos y ya te pica la curiosidad y a lo mejor lo vas a ver de una forma más efectiva que el cartel en la iglesia, que insisto, que no tiene que desaparecer porque hay gente que sí que nos seguimos fijando, pero vamos a complementarlo con estas campañas. Yo creo que son muy, muy importantes, ¿no? Está viendo muchos estos días la de Cáritas, por ejemplo, que se llama La Caridad no cierra. No es una campaña en sí misma, es un hashtag para agrupar todo lo que está haciendo Cáritas, ¿no? Y está funcionando muy bien. Entonces yo iría más por ahí. Las quedadas, por ejemplo, en Twitter, que se hacen muchas veces, se hizo una sobre los misioneros hace muy pocas semanas, se hace a veces también con motivo de la jornada de las comunicaciones sociales, a veces los periodistas hacemos también alguna y discutimos en el buen plan, quiero decir, intercambiamos opiniones entre nosotros y es un diálogo que la gente lo comparte. Entonces creo que tienen muchísimo sentido ese tipo de campañas en redes. Voy hacia atrás, como los cangrejos. ¿Cuántas publicaciones al día? Las que sean necesarias sin cansar. Quiero decir, ni una ni 25. Sería bueno, por ejemplo, empezar con algo para dar los buenos días. Empezar con lo que sea, desde una frase que no sé, por Dios, frases hechas y de Paulo Coelho, no. Tenemos el Evangelio riquísimo en citas, y os he dicho antes que no hay que agobiar con citas evangélicas y con estampitas y con imágenes religiosas, pero de vez en cuando, y a lo mejor para dar los buenos días, sirve. O una efeméride. Es decir, hola, nos hemos levantado y la iglesia está aquí para atenderte. Buenos días. Bueno, pues ese tipo de contenido al principio viene muy bien. Yo normalmente os digo lo que a mí me funciona. Yo pongo una por la mañana. Suelo poner una a media mañana, en torno a las 11 de la mañana, que tiene muy buena penetración ese contenido, el de las 11 de la mañana. ¿Por qué? Porque normalmente la gente está trabajando y suele parar en torno a esa hora a hacer el descanso y paramos todos a comer el bocadillo con el móvil en la mano. Sobre las 3 de la tarde suelo poner otra publicación porque es cuando salen los funcionarios de trabajar y también vamos con el móvil en la mano o vamos a buscar a los niños al colegio, estamos esperando en el coche, móvil en la mano. Y por la tarde no funciona, ¿vale? O sea, contenido desde las 3 hasta las 8 de la tarde no funciona. A no ser que haya algo muy excepcional, alguna noticia muy sobresaliente, ese contenido no suele tener mucho tirón. Y luego a partir de la noche, a las 8:30 suelo poner una y luego ya depende del día, hay veces que a lo mejor terminamos con una de buenas noches a lo mejor a las 9:30, a las 10 de la noche aproximadamente.
Eso, digamos, como fijo. Estamos hablando de 4, 5, no más al día, ¿vale? Y luego ya depende de las noticias que se vayan generando en esa parte que os digo de informar. Bueno, pues si se han dado alguna nota de prensa de la diócesis, alguna información que haya que hacer pública, pues se va salpicando entre horas. Insisto, procuro dejar siempre vacía la franja de las 3 hasta las 8, 8 y media de la tarde, a no ser que haya algo excepcional, en esa franja no suelo publicar nada en ninguna red social, porque no cuaja. Y sobre la hora, hay muchísimos análisis también de este tipo que podéis encontrar en redes. Si queréis este contenido también os lo puedo pasar, me podéis escribir por Twitter y os lo puedo pasar porque tengo varias infografías sobre ello para no enredarnos mucho, pero ya os avanzo que las horas ahora mismo durante la pandemia han cambiado por completo. O sea, ahora mismo normalmente el contenido que poníamos antes al iniciar el día lo solíamos poner 8 y media, 9 de la mañana, ahora mismo contenido que no se ponga antes de las 9 y media no funciona, porque la gente normalmente, la gran mayoría está en casa todavía, teletrabajando, como en mi caso, y estamos que sí con los niños, poniéndoles en el colegio virtual, bueno, virtual no, que no me, ya he dicho que no me gusta esa palabra, el colegio online. Estamos haciendo cosas con ellos, estamos preparándonos todos para trabajar y no estamos pendientes del teléfono. Entonces han cambiado. Normalmente antes era 8 y media, 9, ahora hasta las 9 y media yo no pondría nada. A las 11 funciona muy bien, a las 3 funciona muy bien y por la noche. Por la noche, y si queréis hacer alguna campaña específica de esta que os decía con hashtag, o alguna quedada en Twitter, funciona muy bien a partir de las 9 y media de la noche. Esos son los horarios. Pero insisto, hay muchos estudios sobre esto que os lo puedo pasar también. Si me escribís en Twitter os puedo pasar algún estudio que se ha hecho sobre horarios en redes. Pero que no es una ciencia exacta, que es que va variando. Yo os digo que durante la pandemia ha cambiado todo y a mí me tiene despistadísima. Así que, bueno, vamos un poco aprendiendo también de las costumbres de la gente. Muchísimas gracias, Auxi. Estaríamos toda la mañana escuchándote, pero bueno, tenemos el compromiso de acabar en torno a las 12. Muchísimas gracias de verdad por compartir toda tu experiencia con nosotros. Yo creo que ha sido muy enriquecedor para todos. Gracias a todos los organizadores, empezando desde la oración, Héctor, don Juan, a Mónica por la presentación. Gracias, por supuesto, a todos los participantes. Antes de dar la palabra a don Francisco, que nos va a impartir la bendición, simplemente recordar que quedamos emplazados para el próximo sábado a las 10:30, porque seguiremos reflexionando sobre cómo evangelizar en redes sociales, en esta ocasión tejiendo hilos con la presencia de Antonio Moreno. Gracias, don Francisco, cuando quiera. Pues muchas gracias, Isaac, muchas gracias, Auxi, por la maravilla. Creo que ha sido un refrescarnos constantemente muchas cosas que es verdad que ya se sabían o se saben o tratamos de hacerlo desde esa realidad. A mí me ha alegrado mucho porque me he fijado que, gracias a Dios, creo que la mayoría de las cosas, desde un sentido común que también da la fe, pues también nos ayuda a descubrir cómo estar ahí presente. Agradezco a todos con la bendición, es propio del obispo bendecir, benedicere, decir bien. Y en este sentido me uno a lo que has dicho de ser siempre muy positivos, muy positivos. No solo por táctica, que también lo es, no solo porque hacemos mucho bien, que también lo es, sino porque es el estilo de Jesús. Él siempre se plantea y vive con esa positividad. Bendigo a todos, también los que habéis participado, un grupo muy numeroso, que creo que nos puede ayudar muchísimo a todos a vivir en el gozo y la alegría del Evangelio. Acaban de sonar las campanas de la catedral, que están aquí a las 12, uniéndonos a esa oración por todos los que están sufriendo en estos momentos, y sencillamente pues os bendigo de corazón. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y todos los que nos escucháis a través de este milagro que son las redes sociales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que seáis tan felices como podáis. Un abrazo.